que yo no puedo sujetarlo. Sí se puede, amados hermanos. Se puede sujetar al Espíritu. Pero hay momentos, amados hermanos, que cuando el Señor quiere dar un mensaje a la congregación, mensaje que para algo que va a pasar o que va a acontecer o que ya está y que es fuerte, amados hermanos. Se siente el Espíritu Santo que quiere dar el mensaje y no se puede resistir. Es fuerte, amados hermanos. Pero eso no es siempre, eso es a veces, amados hermanos. Entonces no tenemos esa excusa que no, amado, yo sentía el Espíritu Santo y mire, yo le dije, si está ya, hay un hermano que está hablando en el Espíritu, espere su turno, para que todos seamos edificados, para que todos aprendamos. Pero, si es que el Espíritu Santo, hermano, porque cuando el Espíritu Santo quiere dar un mensaje que quiere en el momento, eso es fuerte, hermano, es fuerte. No se debe, hay que darle lugar, porque algo nos quiere enseñar el Señor, algo nos quiere revelar, de algo nos quiere guardar. Entonces hay que darle lugar. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios es un Dios de armonía, de paz. Con Dios, Dios no va a dejar que se formen esos alborotos o esos escándalos. Debemos estar muy atentos porque Dios es un Dios ordenado. Por eso Él nos manda decentemente y con orden, amados hermanos. Entonces, los falsos maestros, un hermano que pueda buscar allí en Mateo 24, versos 4 y 5, a ver si eso es nuevo hoy en día. Mateo capítulo 24, versos 4 y 5. Amén. 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 Mateo 24, 4 y 5 dice el Señor, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Amén. Hoy en día, amados hermanos, como el hermano pastor les ha dicho, mire, dicen que eso es de Dios. Vienen de parte del Señor. Lo que da es miedo, hermano, terror. Oír lo que dicen y cómo hacen. No sé, hermano pastor creo que les mandó el video pintando las iglesias. Eso es tener discernimiento. Las iglesias en negro, amados hermanos, andando de negro, parecen unos zombies, amados hermanos. Y ellos dicen que eso es de Dios. No, hermano, eso no es de Dios. Hay que tener discernimiento y si a usted le llega a alguien vestido así en esas condiciones y profetizándole algo en contra de la palabra, amados hermanos, no reciba ese mensaje. Clame a Dios con sabiduría y apártese. No le preste el oído, porque es peligroso. Apártese de aquellas cosas. Otro hermano, vamos a estar buscando aquí, en Primera de Juan, amados hermanos. Primera de Juan 4, versículos de 1 al 3. Amén. 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 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Si en aquellos tiempos el apóstol Pablo ya advertía, ya estaban, hermanos, ¿cómo será hoy en día? Eso está minado. Estamos en la era de la apostasía, amados hermanos. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude cada día más, que nos fortalezca y que sobre todo que nos ayude a estar firmes en el Señor y escudriñar la palabra, hermano, escudriñarla.
y aplicarla a, a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, guárdanos, Dios amado. Porque mire, amado hermano, en aquel tiempo decían que no, que Cristo había venido, había tomado forma humana, pero eso no era. ¿Para negar qué? Los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que Él padeció por nosotros. Eso lo querían ellos negar. Otros decían que no, que yo soy de Cristo, yo también soy cristiano, yo también creo en Cristo. Aquí tuvimos uno, más hermano, que tenía la desfachatez, más hermano. Yo cuando me enteré de aquello dije, Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo es posible que tomara el lugar aquí para decir que nosotros no íbamos para el cielo? Aquí mismo, amados hermanos. Y se aprovechaba de aquello, y muchos, miren, usted cree que comentaban algo, se le acercaban al pastor a decir, hermano, mire, aquí está pasando algo, hay una anomalía, aquí hay un varón que está viniendo y nos está enseñando esto. ¿Qué? Alejándolos de la palabra, amados hermanos. Es que la palabra lo dice, amados hermanos. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar, morada, y vendré y os tomaré yo mismo y los llevaré. Cristo, amados hermanos. Él estaba pisoteando la palabra de Dios. Para eso debemos ser atalayas, hermanos. Si vemos que hay alguien que está haciendo algo que va en contra de la palabra, ahí está el siervo del Señor. Y si no puede, que hay un diácono, pero hable, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces se hace partícipe, amados hermanos. Partícipe. Usted está comiendo aquello y está dejando que otro también coma. Y no debemos de ser eso, amados hermanos. Debemos ser verdaderamente fieles a nuestro Dios. Porque no debemos permitir, amados hermanos, que el amor de Dios tan grande, amados hermanos, todo lo que Él ha hecho, el Padre lo que hizo, que dio al Hijo, y el Hijo todo lo que Él hizo, que vino y derramó su vida, fue humillado, maltratado, tenerlo en poco, no, hermano. Y todavía el Hijo se fue y nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que sigamos adelante, amados hermanos. Eso debemos valorarlo, hermano. No debemos tenerlo en poco, porque grandes cosas ha hecho nuestro Señor por nosotros. El hecho de que estamos muertos y nos dio vida a través de Cristo Jesús. Eso es algo grande, amados hermanos. Nos dio vida eterna, nos perdonó, hermano. Vamos a valorar aquello. También, amados hermanos, debemos ser como los hermanos, los de Berea. Si usted ve que le están diciendo algo, como le decía el varón aquel, y usted ve que está en contra de la palabra, no se coma eso. No lo dijera, hermano. Sáquelo, échelo. Los hermanos en Berea, vamos a leer aquí, Hechos 17, a ver qué era lo que hacían los hermanos en Berea. Y esos que eran judíos, hermano. Hechos 17, versos 10 al 12. Un hermano que tenga voz de trompeta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra del Señor en Hechos 17, 10 al 12. 12. La palabra del Señor dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. O sea que creyeron bastantes, hermanos. Fue una buena cosecha para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se iban a la escritura y averiguaban. No, sí es verdad, tiene razón, es verdad. Pero si veían que eso no era de Dios, no, esto no. Es como el que a mí me enseñaron, amado hermano, como el que va a comer pescado. Con mucho cuidado, hermano. Mucho tacto, no se vayan a comer una espina. Y se quedan atragantadas ahí. Entonces debemos de velar. ¿Quién pide la palabra? ¿Por ahí nadie? Ah, menos Luis. El micrófono.
¿Dónde está Cristo? De acuerdo a la Biblia. En el cielo, Está en el cielo, ¿verdad? intercediendo por nosotros. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿A dónde está Él? En el cielo. ¿A dónde vamos a ir nosotros? Al cielo. ¿Por medio de quién? Por medio del Padre. Allá está Jesucristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de Jesucristo nosotros vamos al Padre. Y el Padre y el Hijo están en el cielo. Y el que no quiere ir al cielo, bueno, ahí el varón está siempre preparando un viaje. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo le doy gracias a Dios porque en esos días se presentó una hermana guerrera, valiente, y habló. Aquí está pasando algo anormal. Aquí está pasando algo que no está normal. Aquí este varón llega. Y tenemos dos ejemplos. Este varón y más adelante viene otro ejemplo. Como Dios, amados hermanos, nos enseña a través de la práctica, hermano. Nos lleva para que veamos, mire, esto no es mío, aquí está. Para que estemos, ¿qué? Alerta, percibidos. Y no nos dejemos engañar. Palabra tenemos. Palabra viva y eficaz. Es la palabra del Señor. Y tenemos primero el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. ¿Para dónde vamos a agarrar, hermanos? Para el Señor, no para el hombre. Ahora, el que quiere seguir al hombre, amados hermanos, triste por ello. Porque eso es lo que pasaba en los Corintios. Se fueron, se dividieron todo. A mí me gusta cómo habla este, a mí me gusta cómo enseña aquel, a mí me gusta cómo aquel habla, es mejor que este, es mejor que Pablo. Y se dividieron todo. Eso es lo que el enemigo hace. Debemos de hacer, a mí me gusta Cristo que dio la vida por nosotros. A mí me gusta mi Señor, que Él vino y nos enseñó. Ese sí debemos de seguir, amados hermanos, no al hombre, a Cristo. Entonces, amados hermanos, el 33 dice así. Aquí está. El 33 dice así. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, Dios no nos vino a confundir, ¿sí o no? ¿Viene resurrección? ¿O ya pasó? ¿O viene? ¿O vino en cuerpo verdaderamente humano? ¿O no vino? No, Dios no es Dios de confusión, amados hermanos. Dios lo que Él estableció, así es, amados hermanos. Cristo vino en carne, amados hermanos. Cristo tomó forma humana, se hizo humano, amados hermanos. Habitó aquí en la tierra. Nos enseñó cómo debíamos andar, amados hermanos. Cómo es que al Padre le agrada. Nos mostró el camino de salvación. Amén. Sí. Amén. Vamos por el versículo 33. Amén. Cuando dice aquí, hermana, que Dios no es Dios de confusión, yo lo entrelazo con lo que dicen los versículos anteriores, el 32 y el 31, ¿verdad? Y Amén. hablando acerca de que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. A ver, cuando dice así, yo quiero entender de esa parte en la experiencia que hemos tenido en el Señor con la profecía. Porque entonces a veces se ha visto en medio de una manifestación algo exagerado. ¿Sí? Me estoy explicando. Cuando hay una manifestación del Espíritu y se exagera, eso no es el Señor. Dice la Biblia que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad? Amén. Que Dios no es Dios de confusión. Amén. Entonces la enseñanza la recibo yo y
Y sé que mis hermanos que se dejan usar por el Señor a través de las lenguas, también esto es una enseñanza. Veamos que Dios me dio de confusión. Otra cosa, hermano, cuando han habido manifestaciones, que hay un mensaje distinto a otro mensaje, Dios nos dio de confusión. Cuando hay varios profetas hablando, y el mensaje debe ser el mismo, debe ser confirmado por uno, por el otro, lo dijo el apóstol Pablo en la clase pasada. El Espíritu está sujeto a los profetas, entonces a veces hay un mensaje, hay otro mensaje, Dios me dio de confusión. Entonces, bueno, yo estoy aprendiendo, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz, como usted dice, que el Espíritu de los profetas están sujetos a los profetas y saben lo que es cuando es Dios y cuando no es Dios. Amén, amén. Amén, amado hermano. Debemos de tener, como el hermano pastor enseñó la hermana pasada, y a mí nos enseñando la hermana Daisy, cuando el mensaje viene de parte de Dios, amado hermano, cuando el mensaje viene de parte de Dios, lleva una secuencia, amado hermano. Edifica, como dijimos hace un momento. Es para edificación, nos enseña, amado hermano. Pero también debemos de velar de nosotros mismos, los profetas, porque pueden ser las emociones el que está hablando. Por eso yo le decía cuando empecé, yo por lo menos, cuando es el Señor, impulsa, pero cuando no es, cuando termina, baja. Ahora, si yo continúo, ya no es el Señor. Esas soy yo en mis emociones, amado hermano. Y el profeta debe velar y controlar las emociones. Eso era lo que pasaba, repito, con aquel varón. Ese varón, el Señor me lo puso a mí para ejemplo y lo voy a dar así. Ese varón, usted lo oía todo el tiempo hablando lengua, amado hermano. Y vibraba, pero ¿qué decía? Nadie sabía qué era lo que decía, pero vibrando ahí. Y cuando el Señor verdaderamente le mandó un mensaje, dijo que eso no lo tomaba de parte de Dios, amados hermanos. Hasta que Dios tuvo que hacer, Él mismo lo hizo, lo desnudó. Sacó a la luz lo que había verdaderamente allí y se acabó el problema. Si no queremos obedecer, Dios nos va a avergonzar, amados hermanos. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden. Y los cultos deben ser en orden y en armonía, amados hermanos. En paz. No trae revuelo. Y este varón lo que traía era revuelo como división. Y eso no era de Dios, amados hermanos. Entonces, Jorge, amén. Bendiga, mi hermano, amado. Una pregunta, hermana. Los profetas en aquel entonces, ahí en la iglesia, lo que profetizaban eran que, con respecto a la palabra de Dios, o eran cosas, como hace el Señor aquí, pues que habla cosas puntuales, cosas personales. No, es lo que quiero saber, pues, que si los profetas, cuando ellos profetizaban, eran cosas referentes a la palabra de Dios, como hay personas que lo hacen, pues, quieren enseñarles a través solamente de profecía, en vez de dejarse usar como los hermanos maestros, pues hermanos pastores que usan la palabra, sino que enseñan, pero supuestamente hablando en lengua. Entonces quería saber eso, si esas profecías que ellos hablan ahí eran con respecto a enseñanzas que no eran correctas o eran cosas que estaban pasando en la iglesia pero que no eran así, pero no sé si me expliqué. Bueno, hermano, digo yo, ¿no? El Apolo, no sé cuánto recuerdan a Apolo. Dios lo usó para decirle al apóstol Pablo lo que le esperaba cuando subiera a Jerusalén. Fue a Gabo, si Apolo fue evangelista, sí, predicó. Agarró el cinto, lo amarró y profetizó, así. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Cuando venía una hambruna, amados hermanos, también en Jerusalén, también habló el Señor, mostró. Y cuando vino aquella pareja que quiso aparentar lo que aparentó, también vino, no vino un mensaje de juicio, no me quedaron ahí. ¿Por qué? Por querer mentir. Ellos quisieron mentir al Espíritu Santo. ¿Quién le va a mentir, amados hermanos? Entonces, pero siempre y cuando el Espíritu Santo quería edificar.
que la iglesia se formara en el temor de Dios, en el respeto a Dios. No quiere decir, amados hermanos, que no van a venir sufrimientos, que no van a venir angustias, sí. Pero repito, el Señor nos dio el Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos ayude. Es necesario pasar por lucha, por pruebas, por tribulaciones, pero con la ayuda del Señor vamos a vencer. Hermana Jacqueline. El hermano pastor una vez dijo, no, sí creo que dijo que ya lo que se iba a la pregunta que hizo el hermano Jorge, que ya lo que Dios anunció está ya con el amén del Apocalipsis. La pregunta de él era si era puntual, personal, las profecías en la antigüedad, y usted está dando unos buenísimos ejemplos. Hermano, cuando el Señor mandó a Pablo, creo, y a Bernabé, fue a través de la profecía, ¿ve? Eran cosas puntuales. Amén. Creo que también se me viene a la mente una hija de Felipe. una profetisa, algo así. Así es, que Felipe. También le dieron una profecía a Pablo. También era algo puntual, personal. Cuando estaba, creo que en el barco, que el Señor se le presentó, porque el apóstol Pablo era profeta también. Amén. Y el Señor le habló y le dijo que tuviera cuidado, que ninguno iba a perecer, algo así. Amén. No, era una profecía puntual, personal, o sea que sí se cumple, hermano, yo creo. Lo mismo de la antigüedad es lo mismo de hoy en día, personal y puntual. Me corrige usted si no es así. Amén. Lo único, hermano, es que ya Cristo vino. Ya no pueden profetizar de que cosas nuevas, no, todo que esté en la palabra. El Señor dijo que Él nos guarda y Él nos habla y nos guarda del peligro. Nos advierte lo que viene, si a Él le place, ¿no? Si a Él le place. Porque ya sabemos, está escrito, más que vienen cosas duras, está escrito. Lo que viene a confirmar la palabra. Amén, mi hermano pastor. Amén. Hermano, de las cartas de Pablo, yo creo que la de Corintios es la más extensa. Si tomamos en cuenta la unión de la primera y la segunda carta, hablamos de cuántos capítulos, casi 30, 16. 29, casi 30. Casi 30 capítulos, algunos de ellos bastante extensos, más de 40 versículos. Y Pablo no tiene reparo en decir a la iglesia de Corintios, por ahí me han contado, he sido informado, he escuchado acerca de vosotros. Si recordamos versículos como ese, expresiones como esa. Amén. Pero ¿cuánto hemos leído de Pablo en la carta a los Corintios o en otra carta diciendo, así como profetizó fulanita de tal, tengamos en cuenta la profecía de fulano de tal, tengamos en cuenta lo que el Señor nos dijo allá en la iglesia de Corintios por medio de los profetas? Vemos que Pablo recoge la profecía que había en la iglesia para imponerla como doctrina para la iglesia. Entonces, cuando vemos hoy en día que en muchas intervenciones o en predicaciones se hace casi siempre hincapié en profecías que Dios ha hablado, como aquí Dios nos dijo por fulano de tal, como aquí Dios un día dijo por Mengano, por Sultano, por Perencejo, como aquí Dios nos ha dicho a través de los profetas. Y en la predicación, cuando se está tomando profecía puntual, estamos cometiendo ese error. Dios nos puede hablar directamente a mi vida puntualmente para darme una dirección. Eso es para mí. Yo no puedo tomar esa profecía que un día Dios me dio y predicarla y decirla, ir por el mundo predicando lo que Dios me reveló, porque lo que Dios me reveló normalmente va a ser para mí o para la iglesia en algún momento, por alguna circunstancia. Dios no anda revelando cosas hoy para que salgamos a predicarlas al mundo. Ay, hermano, Dios me reveló que los que se están poniendo lentes están adulterando su cara y su vista para el infierno por adúltero. Dios me reveló que la Coca-Cola es la sangre del diablo. El que toma Coca-Cola para el infierno. Y me dijo, anda por el mundo y salva a mis hijos de la Coca-Cola. Dios me reveló que el café es el grano del diablo. El que toma café para el infierno.
me dijo, anda, salva a mis hijos del café. Y ahora yo tengo el mensaje de Dios de ir iglesia por iglesia diciendo, el café te condena. Sí. Yo no digo que tal vez Dios a un hermano le pueda decir, ten cuidado con ese café. Te está haciendo daño. Hermano, yo incluso no digo que de repente Dios no le puede decir a un hermano, estás leyendo demasiado la Biblia. Duerme. Duerme. Porque si te pasas toda la noche leyendo, aún la palabra de Dios, puede llegar el momento en que usted se está haciendo daño a su cuerpo, a su cerebro, y va a salir a predicar locuras que no vienen realmente de la palabra del Señor, sino que usted no ha tenido el debido cuidado. Entonces Dios puede en un momento decirle a un hermano, descansa. No sé cuántos hermanos recordamos el caso de Elías. Elías está en la cueva, Elías está agotado anímicamente, emocionalmente. Viene un ángel y le da. ¿Y luego qué pasó? ¿Ah? Que comiera porque claro camino le restaba. ¿Cuántas veces le dio la torta? ¿Ah? Le despertó 2 veces. La primera torta se la dio y después que comió le dijo, duerme. Porque el largo camino te resta. Duerme. Elías, descansa. Relájate. Para aquellos que no entendieron, el mensaje de Cristo no solo es esfuérzate. El mensaje de Cristo es venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que cuando el mensaje de Cristo todo el tiempo es esfuérzate, sacrifícate, ayuna, ora, vigila y todo el tiempo un esfuerzo, hermano, llega el momento que usted está fundiendo a un hermano. El mensaje de Cristo también es descansa, reposa, confía. Yo sé que en el mundo vas a tener aflicción, por eso os he dicho estas cosas. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. No todo es puro esfuerzo, sacrificio y gánate la salvación. Por supuesto que cuando llegamos a ese punto el evangelio se empieza a distorsionar. Debemos saber que el evangelio parte en descansar en Cristo y luego, fortalecidos en el Señor, la segunda torta el ángel la da y nos lo manda a dormir. Ahora sí sal. Camine pues. Ya descansaste, ya te repusiste, ya tomaste fuerza, ahora sal. Y salió y caminó 40 días con esa tortica. Imagínense lo que había allí, ¿no? En el Señor. Así que, amado hermano, seamos prudentes. Dios hoy habla a través de los profetas. Sí. Dios revela a los profetas hoy con la misma autoridad con que reveló las Escrituras. Rotundamente no. Dios hoy nos habla a través de los profetas palabras puntuales. Hermano, y la gran confusión, y escuchamos en boca de muchos hermanos, hermano, pero si el que me está hablando por la boca del profeta es el mismo Espíritu Santo que reveló la Biblia, entonces debe tener el mismo peso. Yo le voy a poner este ejemplo. Usted, por alguna razón del mundo, usted tiene el contacto de WhatsApp del presidente de la República. Y el presidente de la República le manda un mensajito de texto que le dice, tranquila mija, yo te voy a dar una casita. Pero a su lado hay un vecino que tiene un decreto firmado asignándole una casa. Yo le pregunto, ¿son igual? Pero ¿quién selló ese decreto? ¿Y quién mandó el mensajito de WhatsApp? ¿Tienen el mismo peso? Yo voy a ir por allá y voy a decir, mira, aquí está el mensajito, ajá. De repente llegó el hijo y lo mandó, échame la broma. ¿Podré yo validar un mensaje de WhatsApp para que me entreguen una casa?
pero lo mandó la misma persona, suponiendo que haya sido la misma persona, pero el medio que usa hace que sea diferente el peso. Puede que Dios hoy le hable a través de un profeta, pero esa profecía no tiene el mismo peso que esa palabra profética segura, sellada y garantizada. Por eso debemos darle mayor importancia, y la Biblia lo refiere así, la palabra profética más segura. Porque puede que el presidente hasta el WhatsApp se lo haya hackeado. Puede, como dijo mi hermano, que otra persona haya tomado el telefonito y haya hablado en nombre del presidente. Puede que el profeta que te está hablando hoy haya metido su emoción en el mensaje. Puede que tú hayas escuchado lo que querías escuchar. No sé cuánto le ha pasado, porque yo he recibido mensajes que yo he entendido algo diferente de lo que la persona me quiso decir. A mí me ha pasado. Así pasa. Incluso en el relato bíblico dice, cuando el Señor le dijo a Juan, a Pedro, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, y a ti. Habían discípulos allí alrededor, y según dice la Biblia, los discípulos entendieron que Juan no iba a morir. Entendieron, estaban allí. Ellos dijeron, yo lo escuché de la boca del Señor. Y el Señor lo dijo, solo que ellos entendieron mal. Así que un profeta te puede hablar hoy, y tal vez el profeta te puede dar un mensaje correcto, pero tú lo estás interpretando mal, lo estás entendiendo mal. Puede que el profeta se haya ligado en sus emociones y haya agregado o haya quitado. Así que la palabra que yo puedo tener absolutamente confiable es la escrita, entendiendo que también la palabra escrita necesita ser bien interpretada, que eso es lo que hoy no quiere escuchar los hermanos, porque los hermanos dicen, preocuparme por interpretar bien la Biblia es apagar el fuego del Espíritu Santo. No, preocuparme por entender bien la Biblia es darle importancia a lo que Dios me ha facilitado para salvación, para conocerle realmente que es su palabra. Entonces no es igual. La profecía de hoy en día que se habla en la iglesia, mayormente va a tener una dirección puntual, particular, una exhortación personal, una dirección personal, o inclusive colectiva para una iglesia puntual. Pero de allí no debe salir una profecía donde Dios hoy nos está mandando a todos a vestir de blanco y a cantar con el chofar. Lo vestí de negro. Porque la iglesia que no se viste de blanco y no baila el son del chofar, no se va para el cielo. Hermanos, profecías como esa todos los días están saliendo. Lo mencionó mi hermana, desde que se despertó por allí el movimiento mesiánico cada vez con más fuerza, el punto de partida de todos los movimientos mesiánicos es cuestionar. ¿Tú te bautizaste en río o en piscina? ¿Te dijeron el bautizo en español o en el idioma kadosh? Cuando tú te bautizaste, ¿recibiste el Espíritu Santo en ese momento o no? ¿Cómo estaba vestido el pastor? ¿A qué dirección corría el agua del río cuando te bajaron hacia las aguas? ¿Cuál era el nombre del río? Porque no creo que a un cristiano lo van a bautizar en un río Tácata. No, hermano, a Cristo lo bautizaron en el Jordán. A ti te van a bautizar en Tácata. Hermano, y estupideces como esa hoy están cuestionando. Locura. ¿Y tú crees que vas para el cielo? ¿Acaso le vas a quitar la cama a Dios y te vas a sentar tú? Y empiezan a cuestionar toda enseñanza para ellos decir, vean que yo sé, a lo que no recuerdan, cómo empieza la locura. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Es Jesús. Ahí empezaron. Ahí empieza. Si usted ni siquiera tiene certeza de cómo llama a su Señor, y usted dice, ay, de verdad que yo no sé
hermano, usted acaba de venderse completamente y a usted lo van a guiar de la mano para donde ellos quieran. Hoy, preocúpase cuando usted ve hermanos que empiezan a cambiar el Jesús por el Yeshua, el Jehová por el Yahweh. Te le ponen yeso. Preocúpese, no porque esa palabra esté mala, sino porque detrás de eso hay toda una intención por ponerte en duda todo lo que se te ha enseñado en el Señor. Amén. Claro, totalmente diferente. Todas las herejías de la antigüedad, todas, ahora vienen con palabras hebreas y hay cantidad de hermanos comprándola como revelación de los últimos tiempos. Tengamos cuidado, por eso el apóstol dice, podéis profetizar y los demás juzguen. Juzguen, no se coma todo, júzguelo por la palabra, sea como dijo mi hermana maestra esta mañana, sea como los de Berea, que fueron y verificaron si realmente era cierto. Amén. Ella escuchaba a un hermano diciendo, bueno, ya tienen hasta que Dios es el diablo. Eso lo están enseñando hoy. Decía uno, ya me acordé. ¿Por qué la iglesia cristiana debe tener una doctrina paulina? ¿Por qué si la iglesia es cristiana, qué hace la iglesia estudiando a Pablo? ¿Por qué Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento? Entonces ya usted no es cristiano, usted es paulista. Deje de estudiar a Pablo, estudie los 4 evangelios. Le acaban de borrar de un solo tajazo 21 libros del Nuevo Testamento. 23 libros, le dejaron 4. Y ese argumento lo están dando para cuestionar la veracidad de la palabra del Señor. Una vez le quitan eso, hermano, usted lo llevan para donde ellos quieran. Después le cambian la Biblia por el tarot, por la cábala y por lo que ellos quieran. Abracemos, hermano, entendamos. Aquí mismo está diciendo la palabra que los de Berea eran griegos. ¿Sabe lo difícil que era para un griego conseguir las sagradas escrituras hebreas? Ellos lo tenían traducida como la Septuaginta. No era fácil. Pero dice, wow, qué ejemplo lo de Berea, que no se descargaban la aplicación del teléfono. Iban y buscaban las sagradas escrituras para verificar que lo que le estaban enseñando era acorde a la palabra. Y eso les dio a ellos reconocimiento que eran más piadosos. Nosotros tenemos la facilidad de tenerla en la mano. Ay, pero usted tiene la Reina Valera. Esa es una traducción del diablo. Escuchamos cristianos repitiendo tonterías y barbaridades. Hoy escuchamos, yo en estos días escuché a un hermano leyendo y él leyó en el Nuevo Testamento. Y él decía, aquí dice no sé qué la Shekinah, Adonai, Halom. No sé, aquí hay unas palabras. Pero esa es la versión Kadosh. Hermano, usted va a cambiar una versión que usted entiende las palabras por una versión con palabras que usted no entiende. Usted se perdió la enseñanza de Pablo. Usted va a cambiar un mensaje entendible por un mensaje en lengua. Cuando se debe orar por lo contrario. Señor, escuché el mensaje en lengua, pero no me quiero quedar con las lenguas. Dame la interpretación. Porque me edifica la interpretación. Hermanos, los cristianos que abogan por traducciones más fiel a las palabras hebreas, donde usted la mitad no la entiende y la otra mitad sí, le están diciendo los curas, cuando los curas decían, el que quiere estudiar la Biblia, aprenda latín, porque los curas no es que prohibían la Biblia, los curas permitían la Biblia, pero en latín. Ay, entonces si yo quiero aprende latín. Ahí está. Pero no la traduzcas en tu idioma, porque es palabra santa, y para ellos el latín era el idioma santo. Entonces los curas tenían razón. Nosotros vamos para atrás. Agarramos la Biblia en español y la queremos llevar al hebreo.
Hermano, es más fácil aprender latín que hebreo. Yo no sé si usted lo sabe, pero hay una palabra en latín que usted le entiende. En hebreo prácticamente ninguna. Hombres murieron para que usted y yo tuviéramos la Biblia en español. Dieron su vida, levantados por el Señor. Vamos a retroceder a decir, ¿para qué la tradujeron en español? Señor, reprende el espíritu de Reina y de Valera. Vamos a buscar Biblias en Kadosh, en hebreo. Necios, dándoselas de estudioso y de teólogo. Hermano, cuidado con todo hermano que te venga a hablar mal de una versión de la Biblia que cambió millones de vidas. Que hoy tiene a esos necios hablando, porque un día tuvieron una versión en español en sus manos para que conocieran a Dios. Ninguno de esos necios hubieran conocido a Dios si no hubieran versiones en español que nos hicieron conocer a Dios. Ahora se las dan de sabio. Tengamos cuidado con esos espíritus que andan por allí tratando de traer confusión. Hermano, hoy vemos cristianos que no saben dónde están parados. 30 años en el Señor, no saben cómo llamar al Señor, no saben si Dios es trino, unitario, es espíritu, es fuego, es agua, es brujería, no saben, porque se dejaron quitar lo que Dios les formó y les enseñó. Dios es Dios de orden. Dios nos dio doctrina, enseñanza y revelación. Cuando usted escucha a un hermano diciendo, ay, que la iglesia cristiana no tiene revelación, ahora resulta que Dios me levantó fue a mí para que yo traiga la nueva revelación. Y esas revelaciones están llevando a la iglesia, quita los ojos del cielo. Ya decía un varón esta semana y hablaba muy abiertamente, los cristianos se inventaron al diablo. No creas que el diablo existe como tal. El diablo es un invento del cristianismo. El cristianismo se inventó el infierno y al diablo. Ya no solo es que no vas para el cielo, es que tampoco vas para el infierno si mueres sin Cristo, porque el infierno tampoco existe. Y te van a usar versículos de la Biblia para al final decirte, la Biblia no sirve para nada y es mentira. Te van a hablar de la fe para al final matarte todo conocimiento de Dios y volverte peor que un incrédulo. Peor. Cuidado con quien estamos prestando oído. Dios es Dios de paz. Amén. Alimentémonos firmemente. Abracemos la doctrina de verdad. No importa con qué idioma te lo digan, o con qué certeza, o con qué espíritu de superioridad. No importa si traen manto de oración y una estrella de Belén en el pecho. No importa. Dijo Pablo, si yo mismo viniera con un evangelio diferente. Si un ángel del cielo. Pero hoy hay hermanos oyendo de evangelios diferentes y abrazando el evangelio y cayéndole a besos a los predicadores, aunque lo están llevando a evangelios totalmente diferentes al cual se les predicó. Hay hermanos viniendo a la iglesia del Señor para atacar la fe del Señor. No solo, dijo Pablo, no solo recibimos ataques de los de afuera. Mire, los ataques de afuera son fácil repeler. Pablo dijo, lo más duro es recibir ataques de los de adentro. De los que se llaman hermanos, oran, hablan en lengua, pero traen un mensaje que nos aleja del mensaje del evangelio. Seamos sabios. Amén, hermana. Amén, amado hermano. Como dice el hermano pastor, Dios es Dios de paz, no de confusión. Un hermano que esté buscando ahí Filipenses 4:9. Filipenses capítulo 4, versos 9. Y vamos a pasar, después que leamos aquí, vamos a entrar con el comportamiento de la mujer en la congregación. Otro ejemplo que tuvimos aquí vivito, hermano. Como Dios nos va enseñando paso a paso.
Lo leo, mi hermana. Amén, mi hermana. Filipenses 4:9 dice el Señor en su palabra. Lo leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. El apóstol Pablo lo menospreciaban porque como recordemos que él fue de carácter fuerte, más hermano. Él era colérico, como enseñó el hermano pastor. Y mírenlo como Dios transformó ese carácter para la gloria de nuestro Dios. Soportaba. A él lo humillaron. Una vez lo tuvieron hasta por muerto, lo apedrearon. ¿Qué no pasó el apóstol Pablo? Hasta que ya se lo llevó el Señor. Sabemos todos cómo fue la partida del apóstol Pablo. Y eso debe haber en nosotros, amados hermanos. Convicción. No importa por donde pasemos, pero estamos firmes en el Señor. Y no dejarnos mover, amados hermanos. De nada, de nada. Todo lo que está en contra de la palabra, no lo comamos, amados hermanos. Esto le pasa a aquellos hermanos que andan y mahaya mi aquí. Oh, manamatanda mi aquí. Bendito sea Dios, Señor. Entonces, amados hermanos, aquellos hermanos que andan de congregación en congregación. Hoy voy aquí a esta iglesia, a ver como que oigo yo aquí. Mañana voy para otro lado, a ver qué oigo. Y empiezo a comer, y cuando vengo a ver, estoy bien lejos y ni cuenta me he dado, amados hermanos. Y hoy prestándole el oído, amados hermanos, solamente porque le nombren a Cristo, les prestan el oído. Y van comiendo, amados hermanos, y van comiendo y hasta que les causa una mala digestión. Porque están comiendo herejía viva, amados hermanos. Miren, en estos días, el día que íbamos para Caracas, en el terminal, llegó un varón, amados hermanos, que ese era el mismo Satanás que estaba ahí hablando. Yo cuando llegó y se paró ahí, yo dije, Señor, reprenda al diablo. Lástima que la hermana Mireya no vino hoy. Yo le dije, hermana Mireya, ese es un hereje. Ese es un instrumento del diablo. Eso es echarle las perlas a los cochinos. Ese hombre no es ningún cristiano. Me decía que sí. Debemos de... Y he estado con un discurso ahí, hermanos, dando un discurso. Eso no sabía si era político. Eso no sabía... No, hermano, no, no sabía ni cómo se llamaba el apóstol Pablo, amado hermano. Usted sabe lo que llega, que no sabía ni cómo se llamaba el que perseguía a los cristianos. El apóstol Pablo. Amados hermanos, debemos de velar, hermanos, orando y velando, escudriñando, estar atentos, amados hermanos. Entonces, y el Señor nos trae paz, armonía, hermanos. Ese varón cuando llegó, eso no reflejaba paz. Eso lo que reflejaba era contienda. Contienda era lo que él venía a traer ahí. Y a mí no me hable de pastores. Y yo sé que yo, uy, ¿qué es esto? Dios mío, ese Satanás aquí. Que el Señor lo reprenda. Entonces, el hermano debe ser sabio. Si usted ve un espíritu así en una persona, mira, apártese rápido. Rápido porque lo va a confundir. El diablo no respetó a Cristo. ¿Qué hizo el diablo con nuestro Señor Jesucristo? Allá le llegó. Y le citaba la palabra, adulterada, ¿no? Pero se la citaba. Entonces debemos de velar mucho. De nosotros, a veces estamos velando de mí. Vamos ahora a leer, amados hermanos, aquí el 34. ¿Cómo debe ser el comportamiento de las mujeres en la congregación, en los cultos públicos? Si eso es aplicable hoy en día o era para aquel entonces. Amén. Vamos a leer aquí el 34, dice así. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, no congregación, congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo tenía una lucha, amados hermanos. Él no estaba ahí, él escribió.
En Corintios lo que había era bueno, Dios hizo algo grande allí. Una revuelta, hermano. La cultura de los corintios era que la mujer estaba sujeta al marido, afuera, ¿no? Era afuera, todavía no había llegado a Cristo. Usaban el velo como autoridad, que ellos tenían la autoridad, que ellas eran casadas, las usaban allá afuera. Pero cuando llegaron al Señor, se volaron ese velo, cambiaron todo. Ahora sí confundieron, somos libres, ¿sí es verdad? Cristo nos hizo libres de la condenación cuando venimos a Cristo. Pero tenemos que empezar a caminar como Él manda. Y se quisieron liberar, amados hermanos. Y ya en la iglesia, dentro de la congregación, la mujer ya quería, no se sujetaba al marido, no usaba velo, el marido, avergonzaba al marido. Abandonaban. Sí, y ya no querían, el marido querían otro. Ya eso no me sirve. Pues ya, soy nueva criatura, voy a buscar un marido nuevo, que sea cristiano, que sea creyente. Amados hermanos, y el apóstol Pablo tuvo que enfrentar todo aquello en Corintios, amados hermanos. Entonces, formaban, como la semana pasada, como se enseñó, cuando había los cultos, el apóstol Pablo manda, cuando estén reunidos, canten salmos, alaben al Señor, hablen de doctrina, todo aquello, si hay profecía, profetice, pero todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque la mujer, no, siempre las mujeres hemos sido, bueno, algunas, ¿no?, más violentas que otras. Aquí había una, más hermano, que el Señor hizo igualito que con el que sacó. Tenía la desfachatez de levantarse donde tuviera. No sé cuántos recuerdan aquel espectáculo. Y con Biblia, hermanos, ya. Y yo quiero que ustedes, uy, ¿qué es esto? Dios mío, ten misericordia. Dios tenga misericordia y la ayude donde quiera que esté. Y que se sujeten. ¿A quién estaba yo humillando ahí? Avergonzando al marido todo allá calladito. Y ella con ese ímpetu, amados hermanos. Eso no es de Dios. Dios nos manda, Dios nos llama a cambiar el carácter. Si tiene algo que preguntarle al pastor, llámelo solo y dígale, hermano, yo no entiendo aquí, yo no entiendo esto, pero no hago ese espectáculo entre la iglesia, amados hermanos, porque eso no le es permitido, amados hermanos, ni en aquel entonces ni ahora. Y eso era lo que pasaba allí. No es que el apóstol Pablo, porque algunos dicen, que el apóstol Pablo era machista, no. Él no era machista, sino que él quería que verdaderamente la palabra, que hubiera orden en la iglesia del Señor, que no hubiera esos bochinches que habían allí, que eso ni se entendía que era. Uno hablaba de doctrina, otros profetizaban, otros hablaban lengua. Y el apóstol Pablo le llegó a los oídos. Recordemos que la carta, le enviaron una carta al apóstol Pablo, los Cleofás, para que, oye, haga algo, porque esto está aquí, esto se volvió, porque usted se fue aquí, miren, esto está aquí que no se puede, esto no se soporta, no sabe qué es lo que hay aquí. Pero el pecado que tenían que corregir, no corregían. Ahí había de todo, había envidia, celo, contienda, chisme, disensión, había de todo, pero no. ¿Por qué? Porque si yo corrijo, los que me están mirando a mí, se van a venir en contra de mí. No, yo no puedo corregirlo, no, amado hermano. Si verdaderamente amamos al hermano, vamos a ayudarle para que el hermano se corrija. Para que el hermano se aparte, claro, con amor, no avergonzando al hermano, ayudándole con amor. Pero la mujer allí no quería sobresaltar, que lo vieran brillar. Oye, mire cómo yo hablo mejor que el apóstol Pablo, yo hablo mejor que esos que están dando la clase, yo me expreso, yo sé más. Y el apóstol Pablo se molestó de aquellas cosas. Entonces dice así, las mujeres en las congregaciones callen, porque no les es permitido hablar. Lo optó, bueno, y si algo quieren, el 35, y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas a sus maridos, porque es indecoroso, se veía feo. Eso que hacían las mujeres allí se veía feo.
Si llegaba una persona que verdaderamente, amados hermanos, quisiera viniera a buscar de Dios, hermano, cuando veía aquellos espectáculos se iban. Los hombres no llegaban. No, ¿para qué? Para yo perder aquí la autoridad, perder yo ya la mujer. Nancy, la mujer ya no respetaba al marido. No, yo aquí no me voy a congregar. Para eso es llegar al cristianismo, para perder todo. No. Lo que estaban haciendo era tropiezo, amados hermanos. Recordemos cuando la reina Basti, ¿cuántos recuerdan? ¿Qué pasó allí? El rey la mandó a llamar. Él quería presentársela a los que vieran, Lucía, y ella no quiso ir. ¿Qué pasó allí? Se decepcionó. Los mismos que estaban con él le dijeron, miren, póngale, vamos a parafrasear, póngale un parado a esto porque nuestras mujeres ven ese espectáculo y también nos van a hacer lo mismo. No nos van a respetar. Entonces, nosotros las mujeres debemos de ser sumisas, amados hermanos, estar sujetas. Esa era en aquel entonces, esa era la cultura de ellos. Pero aquí, la mujer sí puede participar, pero con debido respeto. Orden, amados hermanos. No una cosa de esa. Aquí tuvimos el ejemplo de lo que era el desorden, el abuso, amados hermanos. Porque a veces no se le llama la atención y se dejan por consideración. No vamos a dejarla. No, hermano. Eso hay que hacerles un parado rapidito. ¿Por qué? Porque eso va avanzando, va agarrando cuerpo. Y cuando viene a ver ya no es una, ya son 2 y 3 que se levantan en contra de los siervos del Señor. Si el siervo está fallando, Dios está tomando en cuenta todo aquello. Pero a nosotros lo que nos toca es cumplir con lo que Dios ha dicho. Debemos estar sujetas a no ser irreverentes en la casa del Señor. Debemos de respetar tanto a los esposos como a los siervos que Dios tiene al frente. Entonces, el apóstol Pablo, para acabar con aquella cosa, dijo, no, callen a la congregación, vayan y pregúntenle a sus maridos allá en el hogar. Y los maridos que tenían que hacer, oír bien lo que les estaba enseñando, para cuando la esposa llegara al hogar y le preguntaran, ellos supieran cómo explicarles, qué decirles. Y ahí ellas iban aprendiendo. Pero, amados hermanos, las mujeres no debemos ser así. Si tenemos un mal carácter, pidámosle a Dios que nos ayude. Si no nos gusta lo que están hablando, pidámosle a Dios que nos ayude a entender, porque de repente es que no hemos entendido y vamos a poner la torta. Y no para cantar cumpleaños. Entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser sumisa, porque la palabra dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Entonces, no era que el apóstol Pablo era machista, no, mamá, porque recordemos que el apóstol Pablo trabajó con Priscila, y Priscila le sirvió a él mucho en el ministerio. El apóstol Pablo le predicó también a Lidia, aquella mujer que era comerciante, mujer que vendía tela de púrpura. Y Lidia llegó hasta prestar la casa de ella para los cultos al Señor. Pero ahí no se oye que Lidia formaba espectáculos ni que formaba escándalo, no, era respetuosa, mucho más en los cultos del Señor, amados hermanos. Y otra que, como dijo el hermano pastor la semana pasada, la mamá de Timoteo y la abuela, Eunice y Evodia, esas mujeres eran de fe y educaron también, formaron a Timoteo bien. Eso es lo que nos toca a nosotros, amados hermanos. Formar bien a nuestros hijos, pedir a Dios que nos ayude a formar a nuestros hijos y ayudar a nuestros esposos para que ellos crezcan en el Señor. Mire, hermano, un hermano que busque ahí 1 Timoteo 2:11 y otro que busque Pedro capítulo 3, versos 1 y 2. Primera de Timoteo 2, verso 11. Y primera de Pedro 3, 1 y 2. Primera de Timoteo 1:11. Amén.
Amén. Dice la palabra Uno del no, Señor. primero capítulo, verso 2, capítulo 2, verso 11. Capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 11. Amén. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Amén. 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 Otro hermano que lea primera de Pedro 3, 1 y 2. Vamos a buscarla aquí entonces. Dios bendiga Amén. a todos mis hermanos. Amén. Amén, hermano. Primera de Timoteo, No. primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. Amén. Dice así: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. El capítulo 3, versos 1 y 2. Del 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, y considerando vuestra conducta casada, casta y respetuosa. Amén. Disculpe, hermana. Eso es, así debe ser la conducta, así debemos ser las mujeres, amados hermanos. Si el marido no ha creído con nuestra conducta, amados hermanos, les vamos a ayudar para que ellos también vengan al Señor, no les seamos tropiezo a ellos, porque ellos también necesitan del Señor, hermana Jacqueline. Gloria a Dios. En cuanto a lo del versículo que se está estudiando, hermana, Ajá. y usted dice que Pablo no era machista Pablo, Ajá. el apóstol Pablo. Pero sí, hermano, no sé, me corrige el hermano pastor, la sociedad de aquel entonces, en aquella tierra, no es la misma de hoy en día, hermano. En aquel momento las mujeres no tenían la participación que hoy en día, gracias a Dios, por estos lares tenemos. Por esa razón incluso el apóstol Pablo decía: no permito ni siquiera que la mujer enseñe, ejerza, enseñe en la casa del Señor. Porque también yo entiendo, hermana, que la sociedad de ese momento en aquella tierra, hermano, incluso hoy en Esa día, era la cultura de ellos. hoy en día esa es la cultura, Esa es la cultura de ellos. La cultura. Hoy en día, hermano, también allá la mujer, hasta presas van si salen en TikTok, hermano. Así que es distinta la sociedad. Ahora sí entiendo la parte del orden, hermano. El orden establecido por Dios, el hombre es cabeza, ¿verdad? Y la mujer debe sujetarse. Nosotras las mujeres sujetamos a nuestros esposos, pero es muy distinta la cultura a la de allá, a la de ahora, ¿no? Amén. Sí. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Ciertamente, en parte estoy de acuerdo con mi hermana Jacqueline, pero considero que en este tiempo, quizás porque es posible, ¿no?, que haya iglesias donde carezcan de varones, y se le ha permitido también, pues, a las mujeres prepararse y ser esas maestras, pero debemos de tener claro que la enseñanza ha sido para el hombre, que el hombre, la mujer puede participar, pero debe estar entendido que la enseñanza es para el hombre. Tenemos un caso en el Antiguo Testamento, amén, y a veces llaman ese caso con Débora, que en ese tiempo el libro de los jueces habían jueces allí que tenían que ser varones y no querían o habían escasamente, entonces se levantó una mujer a hacer el papel que le tocaba. Debemos estar claros en eso, porque entonces se puede confundir que como la mujer tiene participación en el hogar, en la iglesia, también puede el rol en el hogar, quizás lo puede distorsionar un poco.
Es lo que puedo decir. Me disculpan, Dios bendiga a la iglesia. Amén. Hermano Luis, luego hermana Jacqueline. No, hermana Elizabeth. Yo creo que también tiene que ver el cambio. Porque en el Evangelio ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Como dice la hermana Jacqueline, en el oriente, vamos a tener los judíos. Y ellos tienen su cultura. Los judíos y los griegos. ¿Perdón? Y los griegos. Sí. Pero cuando se llega al Señor, ya aquello no cuenta. ¿Por qué? Porque ya no hay aquel rango, diríamos, que hay en el mundo, sino que acá nosotros somos iguales. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay esclavos ni libres, pero por supuesto que hay un orden. Y ese es el orden que el apóstol Pablo está tratando de imponer. Así yo lo entiendo. Amén, hermana Elizabeth. Amén, Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Una de las cosas que yo creo que se ha distorsionado todo esto, porque nosotros no nos hemos educado como mujeres, sino que nosotras nos ponemos a ver los problemas de lo que pasa en otros hogares. Si el hogar de nosotros está bien, nosotros nos ponemos a ver el problema de los demás hogares y metemos el pie para abajo. ¿Por qué? Porque uno llega y escucha, no, que mi esposo esto, que mi esposo aquello, que no sé qué, y entonces cuando uno viene, en vez de aprender, lo que hace es desinformarse. Entonces, bueno, si él me lo hizo, yo también se lo voy a hacer, porque eso no es así. Por eso que esta cultura es diferente a estos tiempos. Si nosotros nos ponemos a ver, ahorita como está la sociedad, la mujer quiere sobrepasar sobre el hombre. Lo que él hace, yo lo voy a hacer. Fíjense que es tanto que la mujer ha destrozado ella misma el hogar. ¿Por qué? Porque ya no quiere tener hijos, ya no quiere limpiar la casa, ya no quiere cocinar, ya no quiere atender a su esposo. Y resulta que también a veces hay hombres, y el hermano pastor que me corrija, hay hombres que interpretan mal, pienso yo, mi hermano pastor, ¿en qué sentido? De que bueno, tú tienes que estar sumisa y yo soy el que mando, tú eres la que lava, plancha, cocina, esto, lo otro. No, creo que es uno solo, ¿verdad? Si en el momento que el hombre llegue y la esposa está cocinando, el hombre no le quita nada, acercarse a su esposa y ayudarla. Y si la esposa está acostada, atenderla, ¿verdad? Pero entonces se ha distorsionado todo y por eso es que el amor de muchos se ha enfriado. Ya el hombre no respeta a su esposa, ni la mujer respeta a la mujer, pero más que todo nosotras somos más rebeldes. Nosotras somos las que nosotros somos y no me interesa en nada y vamos para adelante. Y después que hacemos todo, estamos llorando. Eso es lo que yo he pensado, eso no es que yo he escuchado, sino es lo que he visto, pues, de que uno ha visto y ha vivido. Yo lo digo por las cosas que han pasado en mi familia, pero lo digo por experiencia propia, de que bueno, si él me lo hizo, yo también lo voy a hacer, y aquí la que manda soy yo y la que hago soy yo, y no es así, sino que tienen que ser los dos mutuamente. Amén. Amén. Cualquier cosa que el pastor me corrija. Amén. Ahorita seguimos, voy a hacer diferencia. Esto es en cuanto a los cultos públicos, que la mujer no tenía participación, que lo mandó el apóstol Pablo a que callasen. Pero en cuanto, si venía una profecía o algo por una mujer, se le debía dar lugar. Porque recordemos las hijas de Felipe, que eran profetizas. Entonces no era, ahí la mujer no era, no la mandaban a callar, sino daba el mensaje y se callaba, se sentaba pues, ya. Pero en cuanto al culto público, sí, porque era un alboroto lo que había. Mira, fulano, aclárame qué es lo que dice aquí. ¿Por qué tú dijiste eso? Avergonzar al marido. Y eso no debe ser así, mi hermana Daisy. Amén, gloria al Señor. Amén. Bien, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo nos habla, nos dice, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Amén. Él no se está refiriendo a la ley de Cristo,
Se está refiriendo a la ley en cuanto a ese momento, a la ley del Antiguo Testamento, donde a la mujer si ya no se le daba mayor participación en las actividades, específicamente en la sinagoga de ese momento. Esto no quiere decir que la mujer no pueda participar. Priscila acompañaba ¿cómo es que se llama? A su esposo. Aquila y Priscila, sí. Amén. Como decía mi hermano Luis, en Gálatas 3:28, ahí nos dice que en Cristo no hay distinción. ¿Por qué? Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios cuando en tiempo y fuera de tiempo. Entonces yo no me puedo limitar a decir, no, que yo soy mujer y no voy a hablar. Tenemos que hablar la palabra del Señor, no la palabra nuestra. Claro está, nosotros tenemos que ser sumisas, porque lo dice la palabra de Dios en Génesis. Cuando dice en Génesis capítulo 3, creo, ¿verdad? Que la mujer... 3:16. Amén. Nosotros las mujeres estamos sumisas a nuestros esposos en el Señor. Amén. También ya hemos estudiado esta parte. Amén. Que el Señor les bendiga. Un hermano que lea Génesis 3:16, para que vea de dónde salió la raíz. Un hermano que lea, no, vamos a buscarlo aquí entonces. Jorge, allá. La palabra del Señor dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. ¿Quién fue que lo determinó así? El Señor. No podemos, hermano, no podemos discutir. Lo que Dios hace está bien hecho. A nosotros, Señor, no quiere decir, como acaban de decir mis hermanos, por falta de varón, muchas veces la mujer ocupa aquel lugar. Pero sí tenemos la libertad de preguntar, pero claro, con respeto, sin alboroto, sin falta de respeto, nada. Bueno, tranquilo, en orden. Y si a Dios le place un día que una hermana ocupe el lugar de maestro, X, amén, está bien. Pero recordando siempre que ese lugar le corresponde al varón. Al varón, amado hermano. ¿Mi hermana Jacqueline? ¿No? ¿Usted? Gracias, mamá. Le bendiga, hermano. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar. ¿Sabe que hay otro pasaje que se confunde en el que Pablo dice, porque no le permito? Aquí no dice así. Aquí Pablo dice, no le permito. No, Pablo dice, no les es permitido. No por él, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Como dijo mi hermana Daisy, Pablo no está dando la enseñanza de la ley. Pablo está hablando de algo que se practica, pero que también se alinea con lo que enseña la ley. Esto es algo que la cultura hace adicional, tiene respaldo de la palabra, pero Pablo está hablando de lo que la cultura hace en primer lugar. Pablo está estableciendo la cultura en ese lugar como algo digno de tener en cuenta. Y más si esa cultura no contradice, sino está alineada con la palabra. Con más razón habría que prestar atención a esa norma cultural. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a su marido, porque le es deshonroso, feo, indecoroso. Vemos esa palabra. Hermano, cuando alguien hace algo contrario a la palabra, ¿cómo se le llama? Desobediente. Feo. Cuando usted hace algo contrario a la palabra, ¿cómo le diría? ¿Es qué? Es desobediencia, es transgresión. Hay una palabra que es la primera, no sé cómo lo han dicho, lo primero que se debe venir a la mente.
Cuando usted hace algo contrario a la palabra, ¿qué es? Desobediente. Pecado. La desobediencia a la palabra es Pecado. pecado, pero Pablo no está diciendo, no usa pecado, no usa rebeldía, no usa transgresión, sino usa una palabra que es indecoroso. ¿Qué significa algo indecoroso? Es vergonzoso. ¿Qué más? Cuando algo es indecoroso. Lo contrario a indecoroso. Decoro. Cuando algo es decoroso. Y cuando algo es indecoroso. Está Es feo. 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 Vergonzoso. También, por supuesto que sí. Se ve mal. Da pena. Da vergüenza. Pero Pablo no está diciendo es pecado. Porque Pablo aquí está partiendo de una norma social y Amén. cultural. Hermano, yo sé que muchos aquí lo han dicho y muchos en algún momento lo hemos pensado y a veces no tenemos problema en decirlo, pero a veces hemos dicho, mire, si el Señor está haciendo lo que está haciendo y alguien pasa por allí y no lo entiende, muy problema de él. Aquí no estamos para estar pendientes de lo que la gente diga o piense. Si alguien no entiende lo que está pasando, problema de él. Aquí estamos para hacer lo que Dios manda. El hombre que no lo entienda, que se la resuelva como él pueda. Pablo aquí está en toda la dirección contraria. Versículos atrás, si entra un incrédulo, indocto, y les escucha a todos hablando en lengua, pongamos en teoría, ¿quién hace a la iglesia hablar en lengua? Si entra un incrédulo y está el Señor hablando en lengua por todos, no nos importe, démosle gusto al Señor. ¿No? Pablo dice, en tal caso, si eso pasa, no es por desorden del Señor, es por desorden de ustedes. Si eso llega a pasar y un incrédulo va a la iglesia y los escucha a todos hablando en lengua en el mismo tiempo y saca la conclusión que ustedes están locos, es culpa del desorden de ustedes. Y no dice Pablo, bueno, dice Pablo, y esa alma que se fue, habiendo venido a la iglesia, ¿de quién es culpa o de quién es responsable? Entonces vamos a practicar nuestra vida en el Señor sin importarnos el que nos visite o el que venga, que aún no tiene fundamento y va a encontrar tropiezo porque estamos haciendo las cosas desordenadamente. No, hermano, si a Dios le agrada, a mí no me importa el hombre. Pablo dice, a mí sí me importa el hombre, porque a ese hombre hay que buscar de llevarle salvación. Ay, del que viene los tropiezos. Pablo no está diciendo, ay, el hombre que se las arregle. Pablo está diciendo, a Dios hay que servirle, pero a ese hombre no hay que hacerle tropiezo. A esa persona que se acerca debemos facilitarle de parte nuestra lo más posible para que escuche un mensaje coherente. Y una vez el mensaje le llegue, él se arrodille y reconozca que la palabra tiene razón. Dios está en medio de Dios saque de su corazón lo profundo y él arrepentido diga, wow, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Ahí está Dios. Pero si eso se lo dice en lengua, él no va a llegar nunca a esa conclusión. Así que Pablo está pensando en cómo ve el que está afuera. Pablo está pensando en el que él llama incrédulo e indocto y está diciendo a ese hombre debemos tratar en la medida de lo posible de hacerle un mensaje coherente, entendible, que llegue a su corazón y lo transforme. No podemos ser indiferentes con el indocto, con el que todavía no tiene el Señor. Y si nos cree loco, que nos crea. Échale leña al fuego. Échale leña al fuego.
Y si la mujer empieza a hablar como hombre y empieza a ser como zombie, y el que pasa allá afuera dice, sape gato, yo ahí no entro. Incrédulo él. Pablo dice, no. ¿Cuál es una de las funciones principales de la iglesia del Señor? Hablarte de la verdad. Llevar ese mensaje de la verdad que no lo conoce. Así que yo no puedo tomar como iglesia una práctica que va a hacerle tropiezo y verlo como que ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Yo estoy viviendo mi espiritualidad. Si el que está pasando por allí no entiende, muy problema de él. No. De hecho, el día del Pentecostés, los que estuvieron afuera y no entendieron, la Biblia no lo dejó sin luz. El día del Pentecostés, gente que estuvo afuera y no entendió, después se paró Pedro y dijo, ¡hey! Escuchen lo que aquí está pasando. Entiendan lo que Dios está haciendo. Y el mensaje coherente, profético, es lo que Pablo aquí está llamando profecía. La profecía en boca de Pedro alcanzó 5,000 almas. Y es lo que más resalta la cosecha de ese día. Transformada por la señal que Dios hizo y el mensaje coherente, entendible de parte del apóstol Pedro. Así que, entendiendo, Pablo está tomando en cuenta cómo ve el inconverso. Y Pablo está diciendo, va un inconverso a la iglesia y escucha lo que en cualquier lugar público es condenado. Una mujer debatiendo de tú a tú con un hombre. Una mujer cuestionando públicamente lo que un hombre está enseñando. Socialmente eso era inaceptable en esa época. Era como, hoy en día se ve y pareciera no haber problema. Era como ver una conversación de adultos donde un niño dice, mentiroso, eso no fue así. Los hermanos mayores, si en su época un niño contradecía a un adulto y le decía, mentiroso, estás inventando, ¿qué le pasaba al niño? Una pela. Yo recuerdo uno de esos videos que pasan por ahí, dice un hombre, yo cuando niño una vez le dice sí a mi mamá. Yo una vez cuando niño, yo recuerdo, yo tenía como 8 añitos y le dije a mi mamá, mentirosa, eso no es así. Yo tenía como 8 añitos y desperté a los 12. Del cachetadón que me dio mi mamá. Esa era la norma de aquel entonces. Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy en día la mamá está ahí y le pregunta al niño, ¿y por qué tú dices que él es mentiroso? ¿Tú le sabes algo? Y le dan participación al niño por encima del otro. Ay, porque es que sabe mucho. Pablo está considerando cómo cae eso. Y Pablo dice, no, aparte que la Biblia nos da principios para tomar ese principio social y cultural y también aplicarlo. Así que estamos hablando de iglesia numerosa. Entendamos, por ejemplo, cuando Pablo dice, todos pueden profetizar. ¿De qué todo estará hablando Pablo? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No, ya aquí está diciendo, cuando dije todos, no, entendamos, el profetizar de Pablo era debatir, profetizar en Pablo aquí es hablar la enseñanza. Profetizar en Pablo aquí, en este capítulo, está hablando de todo lo que es entendible. Lo que es entendible es profecía, lo que no es entendible es lengua espiritual. Él usa esos dos principios, profecía y lengua. Pablo está diciendo, todos pueden profetizar, todos pueden debatir, todos pueden hablar, pero ya va, por si acaso no entendieron, no debería explicarlo, porque ustedes saben cómo es la dinámica. Cuando digo todos, hablo de los varones. Las mujeres no. Todos. Vamos a suponer que estamos cerca de la campaña electoral. Estamos en momento de una campaña electoral. Usted va a escuchar que salen las autoridades electorales y van a decir, todos y todas podemos votar.
Vayamos a votar. Pregunta, ¿todos y todos pueden votar? Todas y todas, sí. No. Hay un grupo que no puede votar. Ah, los menores, los menores. Menores de edad, pero ellos dan por entendido que ya eso se sabe. ¿Verdad? Ellos no lo van a estar diciendo todo el tiempo, así que ellos suponen que la gente es entendida y ellos no van a estar dando hincapié, ellos van a decir simplemente, mire, son tal hora, podemos todos participar, vayamos. Él da por entendido que ya la gente sabe que él le está hablando a los mayores de edad. A los mayores de edad. Así que Pablo da por entendido que cuando él dice todos podemos profetizar, él da por entendido que ya se sabe que está hablando, que públicamente los que hablan son los varones, no las mujeres. Podemos hablar, podemos debatir todos. Pero otra pregunta, ¿serán todos los varones? ¿Qué pasa si en una iglesia de 500 varones, de 500 miembros, 200 son varones y decimos, aquí todos van a hablar hoy? Oh, 2 o 3. ¿Verdad que se podría hacer el culto? Ahora entendemos que cuando él está diciendo todos, están diciendo todos tenemos la oportunidad. Todos tenemos potencialmente la oportunidad. Pero en el ejercicio va a ser un grupo el que la va a ejercer. Cuando la Biblia dice Dios queriendo que todos procedan a arrepentimiento y que todos sean salvos, pregunta, la Biblia está diciendo que todos van a ser salvos. Eso es lo que Dios quiere, pero Pero en la práctica es todo aquel que crea. Potencialmente la oportunidad la tienen todos. Amén. Pero la van a beneficiar y disfrutar el que escuche y el que crea. Aquí Pablo está diciendo, todos pueden participar, todos tienen la oportunidad, pero no se le va a ejecutar el mismo día. Entonces de repente póngase que estamos haciendo debate, hermano, pero a mí no me han dado la oportunidad, y ahí dice que todos tenemos que participar. Bueno, entiéndase que en algún momento podemos decir, mire, abrimos un debate y vamos a tener un espacio de tiempo, y si no nos da el tiempo para que todos participen, entendemos que la pregunta de uno debe representar lo que otros piensan también. Así que ese todo hay que saberlo interpretar. Pablo está aclarando. Es como el ejemplo que le acabo de dar. El CNE dice, todos podemos votar y participar. Y después dice, ojo, no debería decirlo, pero ojo, recuerde que tiene que ser mayor de edad, adicional, todo el que tenga cédula. Todo el que esté inscrito, hay sus condiciones. Pablo dice, cuando dije todos, no me refería a las mujeres, porque las mujeres no se ve bien que entren en el debate en público. Ahora Pablo precisa algo más. Y es lo que Pablo tiene en mente y aquí se refleja. Pablo está pensando muy en especial a las mujeres casadas que tienen su marido en la congregación. El ejemplo que le acabo de poner. Hay un niño levantando la mano y contradiciendo lo que estamos enseñando. ¿Quiénes son los primeros que quedan mal? Ese niño está haciendo quedar mal en primer lugar a su padre. Una mujer se levanta y contradice y debate. ¿A quién es el primero que deja mal? Al esposo. Entonces Pablo está diciendo, mujer, pregúntale a tu esposo en tu casa. Esa era la norma social y lo que Pablo está estableciendo en ese momento. Y si retrocedemos, entendemos que la mujer en Corintio estaba abandonando al marido, mujeres tomando la iniciativa de dejar al marido para buscarse un cristiano, mujeres que se estaban quitando el velo y públicamente daban a entender que desconocían la autoridad del marido. Y en tercer lugar, ahora mujeres que en público estaban actuando y eso hacía ver a sus esposos como faltos de autoridad y carácter.
A eso es lo que Pablo le está preocupando. ¿Cómo va a haber un inconverso? Por eso Pablo no dice pecado. Pablo dice es indecoroso, se ve feo. Que vengan entre nosotros nuevos creyentes y vean que en la iglesia las mujeres tienen un liderazgo por encima del hombre. Para el griego eso no se ve bien, pero es que para el judío tampoco. Entonces, si no se ve bien en el griego y no se ve bien en el judío, ¿cómo lo vamos a permitir en la iglesia del Señor? Y por eso Pablo está tomando la iniciativa de decir, hermanas, sobre todas las casadas, usted tiene en su hogar a quien preguntarle, no participe públicamente, no debata del lugar al que los hombres lo hagan, porque en el Señor se veía el hombre como la representación del hogar. Donde había un hombre, ese hombre representaba una familia, un hogar. Y eso es sano, eso era bueno. Hoy en día no se sabe. Es triste y es una verdad lamentable. Hoy no se sabe. Hoy el marido dice una cosa y usted le dice, oye, fulanito me dijo tal cosa. Y la mujer dice, pero ese es él. Él a mí no me ha preguntado. Y entonces te dice el hombre, ay, disculpe, se me olvidó. No pedí permiso. Ay, Jesucristo. Sí, hermano, está pasando. Entonces, Pablo está hablando, en primer lugar, basado en una norma social y cultural. Segundo, está diciendo, esa norma social y cultural también tiene respaldo bíblico. Así que tenemos una razón más para tomarla en cuenta. Y el tomar en cuenta era, por favor, hermanas, no estén debatiendo, no estén preguntando, no estén participando. ¿Recuerdan lo que eran los corintios? Griegos, amantes encarnizados del debate. Eran personas apasionadas en el debate. Me gustaba debatir. Entonces imagínense un debate donde están hombres estudiando sobre verdades bíblicas y se para una mujer y diga, esa mentira no es verdad. Eso afectaba incluso moralmente al hombre. Pablo dice, démosle su lugar a cada quien. El hombre es representante de su hogar, respetémosle el lugar al hombre. Eso pasaba en Corintio. Ojo, no es aplicable 100% en la iglesia de hoy en día. Amén. Hoy en día no creo que alguien se escandalice y dice, ay, yo fui a una iglesia y una hermana levantó la mano y preguntó. ¿Usted vería a alguien escandalizado por eso? Si alguien se escandaliza por eso es porque tal vez abrazó una doctrina donde le dijeron que la mujer tiene que estar muda en la iglesia y le impusieron eso. Entonces ese hermano que tiene esa doctrina puede ir a otra iglesia y decir, oye, vi una mujer hablando, qué feo se ve eso. Pero sería más, no por cuestión social, natural, sino porque ha sido adoctrinado en esa forma. Pero hoy, normalmente, no se ve feo que la mujer participe. Hasta allí. Pero necesito decir más allá. Pero hasta allí, no creo que socialmente ningún indocto que pase por esa puerta, ningún incrédulo que pase por esa puerta, va a encontrar tropiezo en que una hermana pregunte o aporte respetuosamente, siempre y cuando haya respeto, podemos decir que socialmente es visto de forma aceptable, pero entendiendo que hay una verdad bíblica inquebrantable, el hombre y la mujer no son delante de Dios en algún sentido totalmente iguales. Para salvación, sí, ya no hay diferencia en salvación. Pero en la iglesia del Señor, en cuanto al rol del hogar y en cuanto al lugar en la iglesia, el hombre y la mujer no son totalmente iguales. Dios da un lugar preeminente al varón y ese lugar debe ser respetado. No creo que sea respetado por el simple hecho de preguntar. En el tiempo de los corintios sí, pero en la iglesia de hoy en día, en la sociedad de hoy en día, no se ve mal. Hay mujeres doctoras, profesionales, ingenieros y jefes, en muchos sentidos. Hay mujeres que se han preparado en conocer a Dios en la palabra, entonces
no vamos a tomar al caletre, vamos a entender y aplicar Amén. con sabiduría lo que nos está diciendo la Biblia. Hermana Jenny. Dios le bendiga, hermano. Si algo usted está diciendo es como el orden que se debe establecer dentro de la iglesia, ¿verdad? Dice el Señor en 1 Corintios que cuando nos reunamos que sea para cantar salmos, ¿verdad? Y Él empieza a decir varias cosas que es lo que se debe hacer dentro de la iglesia. Y usted habla del testimonio. Por ejemplo, si hay un caso de una hermana o de un hermano y yo lo traigo públicamente y hay inconverso, en mi opinión no somos prudentes porque se supone que la iglesia se establece para que haya comunión con el Señor. Entonces el Señor nos está enseñando, ¿verdad?, que van a haber casos donde en algunos momentos yo voy a tener que agarrar la palabra porque hay personas que no conocen o hay personas que están recién llegando y el objetivo que tenemos nosotros es predicarle el evangelio y no que la persona entre y lo que haga es llevarse cosas que no debe llevarse. Eso nos lo está enseñando el apóstol Pablo. Amén. Que la casa del Señor es para adorar a Dios, para que el que llegue se lleve palabra. También reconocemos la importancia que tiene el hombre y es lo que el Señor hace hincapié. Hombres que están sentados aquí adentro saben que tienen un llamado del Señor y que saben que tienen que dedicarle tiempo al Señor, y como el Señor nos enseña también, María estuvo a los pies de Cristo y María escuchaba las enseñanzas, pero sabiendo que el hombre tenía un lugar que tenía que ejercer. Eso también el Señor nos lo está enseñando. Amén. Amén. Y con respecto a las hermanas que usted dice que también se preparan y que hoy en día hay muchas que tienen cargos, siempre tienen que uno saber que a pesar de que Dios le da la oportunidad a uno de tener un cargo, uno tiene que reconocer que el hombre es el que está puesto por Dios. Por eso yo le decía a José Gregorio, a veces se contradice uno mismo viendo las escrituras. Yo no vi ningún discípula de Cristo, si habían seguidoras. Y él me decía, pero ellas le servían a los que llevaban la palabra. Entonces es un orden, como dice el apóstol Pablo, se ordena al hombre y la mujer sabe cuál es su lugar que tiene que ocupar. Amén. Amén. Desde ahí empieza. Que el Señor lo bendiga. Amén. Entonces, ¿cuál es la aplicación de este pasaje? Ojo, no haríamos nada diciendo, entonces era para la cultura de los corintios, de los griegos, entonces para nosotros no es aplicable. No es aplicable literalmente de la misma forma. Pero hay un principio aquí que debemos tomar en cuenta. Y hoy se ve muy perjudicial. Yo en estos días escuchaba una predicadora, o vi el título del mensaje de una predicadora y decía algo así. Una predicadora famosa, una pastora. Decía, ¿por qué los hombres de hoy en día no saben ser hombres? Ay, Jesucristo. Y ahora yo te pregunto, ¿y quién le va a enseñar a los hombres de hoy en día ser hombres? ¿Una mujer con pelo en pecho? ¿Ves? Entonces, cuando vemos predicadoras atacando a la figura del hombre, cuando vemos a los predicadores socavando la autoridad del hombre y predicadores predicando, si yo fuera mujer, búsquelo en internet, hay bastante mensaje de eso. Si yo fuera mujer, casi yo escucharía a Pablo, mujer, cállate, siéntate. Porque no estás hablando como un hombre. Si tú vas a asumir la figura de la mujer, siéntate, cállate, deja de denigrar al hombre. El hombre es cabeza de casa, el hombre representa autoridad en Cristo. Y si usted desautoriza al hombre, usted deja su hogar sin autoridad, a menos que se revista del espíritu de Jezabel y usted asuma la autoridad de su casa. Si en su casa hay hombre, respete. Era cuestionable ante todos los ojos, era considerado una maldición y un castigo. Cuando Noemí regresó sin hombres en su casa,
Noemí dijo, yo salí de mi casa con las manos llenas. Y hoy traigo amargura, porque me fui con 2 hombres, con 3 hombres, y regreso con una nuera. 2 mujeres desvalidas. Era tanto el asunto que todo Israel se turbó cuando supo de una mujer que salió con 3 hijos 2 hijos y un varón. El y esposo. regresó 2 mujeres desvalidas, desprovistas. Así que ellos vieron eso difícil. Dios se glorificó. Pero hermano, cuidado, no podemos igualar al hombre y a la mujer en cuanto a lo ministerial, en cuanto al rol en el Señor. Pablo no los pone igual. No, una cosa es que no le digamos a la mujer, usted no tiene derecho a hablar y a preguntar. No hacemos eso. Pero otra cosa que no podemos hacer es decir, ay hermano, esos eran otros tiempos. Hoy en día el hombre y la mujer son igualitos. No, bíblicamente no son igualitos, salvo para salvación. Amén. Si usted se gana el alma de una persona predicando, Dios se goza tanto, sea hombre, mujer, esclavo, libre, blanco, negro, europeo, latino, africano, asiático. Esa alma delante de Dios vale igual. Amén. Pero si hablamos del papel en la iglesia del Señor, Dios puso al hombre como cabeza, Dios dio ministerios que en primer lugar deberíamos apoyarse al hombre que lo lleve adelante, y cuando hay el lugar de mucha competencia, decirle, hermana, si hay hermanos que quieran llevar adelante, no le hagas competencia. Si no hay varones, gloria al Señor, hermana, qué bueno que tú estés ocupando allí. Pero si hay hermanos, deja que esos hermanos se preparen, porque ellos tienen un llamado. Si una mujer no tiene marido en su casa, hombre en su casa, a ella le va a tocar que cambiar bombillo, cortar